Muy bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con lo que es la parte de la predicación. Y vamos a pasar ahora ya de lleno a una sección completamente nueva. La semana pasada terminamos lo que era la sección teológica de la carta de Hebreos, con aquel maravilloso resumen que ofrece el escritor de Hebreos de los versículos del 11 al 18 del capítulo 10. Así que el día de hoy vamos a iniciar en la nueva sección que le va a durar al escritor de Hebreos toda la carta, toda la siguiente parte de la carta hasta finalizar con lo que es la sección práctica de la carta. Entonces nos vamos a enfocar el día de hoy en el capítulo 10, y aunque la unidad de pensamiento va del versículo 19 hasta el versículo 25, he decidido que el día de hoy solamente nos detengamos del versículo 19 al versículo 21, aunque voy a leer a su favor del 19 al 25, pero esto es para ofrecer como una introducción también a todo lo demás que se viene dentro de la carta y que parte directamente de esto. Entonces, voy pues a leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, porque podemos estar ahora aquí en esta reunión, porque podemos leer tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, te rogamos para que tú en esta hora dirijas nuestros oídos, nuestra mente, y estén bien despiertos, Señor, y que no sean vencidos por la somnolencia o alguna distracción, a fin de que podamos, Señor, prestar atención a tu palabra. También te ruego por un siervo tuyo, Señor, a fin de que tú cuides cada una de mis palabras y que salgan aquellas, Señor, que te den gloria a ti y que sean de consuelo y ánimo también para los que estamos aquí. Esto pues rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cada uno de nosotros ha experimentado alguna situación que lo ha orillado a un cambio de vida. Esto a lo mejor lo podríamos decir quizá de muchos eventos en nuestra vida, pero cada uno de nosotros hemos pasado por algo en específico que cambia completamente la manera de vivir. Por ejemplo, mi esposa y yo podríamos decirlo como cuando nos llegó nuestro primer hijo. Entonces sí que cambió toda la manera en la que uno vivía, de que uno dormía a lo mejor unas 8 horas todos los días. Uno pasa a dormir unas 3, 4 horas todos los días, ¿no? Así que puede ser incluso la presencia de una enfermedad en nuestros cuerpos nos lleva a vivir incluso de determinada manera. Incluso aun cuando se trate de una enfermedad sencilla, por ejemplo, cuando tenemos gripa, cuando tenemos una tos, los médicos siempre nos van a sugerir toda una serie de recomendaciones mientras sanamos. O cuando se trata de una enfermedad que es de tipo incurable o que son esas enfermedades que van a durar un largo tiempo, los cuidados y los hábitos terminan por volverse frecuentes. Hay ocasiones también en que la dignidad de un puesto de trabajo nos obliga a un tipo de conducta de nuestra parte. Por ejemplo, los egresados de licenciaturas o de posgrados muchas veces suelen pasar por un juramento en el que prometen cumplir su profesión con toda responsabilidad. Lo mismo sucede con magistrados y con las personas que están en el gobierno. Y también, de hecho, lo mismo se espera en cualquiera que sea nuestro trabajo. Algunos de nosotros, por ejemplo, nos ha ocurrido que un evento en nuestra vida lo ha cambiado todo, de tal manera que ha sido necesario volver a replantearse o fijarse objetivos y metas. Pero a veces los cambios son tan repentinos
que no siempre estamos seguros de qué es lo que debemos hacer. Hay ocasiones en donde algo pasa y nos llenamos de miedo, de algún tipo de temor, nos ponemos nerviosos y no sabemos qué hacer en ese momento. Déjenme decirles que hace unas semanas tuve una exhortación, no que me exhortaran directamente a mí, pero fue algo que me llenó de ánimo y fue un evento que pasó en un salón de clases en el que imparto clases. Y es que una de mis estudiantes tiene epilepsia. Entonces, me acuerdo que cuando fue el primer día de clases, se acercó conmigo y me dijo, yo tengo esto, ¿no? Así que mire, profesor, ahí en la pared están los números de emergencia a cuáles hay que llamar. Y yo le dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Y me dice, usted le va a llamar a los servicios de aquí dentro de la universidad. Ah, ok. Pues pasó el tiempo y tuvimos una situación así. Yo nunca la había tenido, hermanos. Nunca yo había visto una persona que pasara por alguna de esas cuestiones. Y me asombró mucho que mientras yo me encargué de realizar la llamada a lo que son los servicios de emergencia y vigilancia de la universidad, otro chico tomó el tiempo en el que duraba esto. Otra persona tomó el tiempo para hablar al familiar. Es decir, esta señorita ya tenía muy bien organizado todo lo que se debía de hacer cuando ella pasara por este momento. Eso me exhortó mucho, porque dije, vaya, yo para muchas cosas en la vida no estoy así de preparado. Y me pareció tan increíble que ella estuviera preparada de esta manera. Yo, por supuesto, hermanos, me puse muy nervioso. Le comentaba a mi esposa que yo incluso tenía ganas de llorar porque yo no sabía qué hacer. Yo solo me limité a eso y esas fueron mis instrucciones. Las seguí a ellas. Seguí las instrucciones que nos dieron los de vigilancia. Sabe que, profesor, que todos los alumnos estén fuera. Deje que los médicos hagan las cosas. Pero hay un punto en el que uno, si no fuera por eso, no sabría qué podía yo haber hecho. Me hubiera puesto muy nervioso, quizá me desmayo, no sé. Pero sí me sorprendió que hay ocasiones en donde tenemos algunas cuestiones en nuestra vida por las que vivimos y a veces no todo el tiempo pensamos que estamos preparados. Frente a esto, hermanos, la Biblia es un libro que sabe lidiar con todas las preguntas que surgen cuando estamos experimentando una nueva situación. Y esto es así porque la Biblia no se queda callada con respecto a algo que hemos estado viviendo ya durante algún tiempo, aunque eso sí, a algunas personas les gusta creer que la Biblia es un libro ajeno a la vida. Para muchas personas la Biblia solamente es un libro de reglas, de normas, de no hagas esto, no comas esto, no te comportes así, tienes que ir todos estos días acá. Muchos leen la Biblia como si fuera eso. Incluso las personas que no conocen nada de la Biblia, que han escuchado hablar de ella, por supuesto, pero asumen que en la Biblia debe de venir todo esto. Y la Biblia no es eso. La Biblia fundamentalmente nos muestra un mensaje, que nosotros éramos tan pecadores, que tenemos a un Dios airado y que este Dios airado va a castigar el pecado de las personas. Pero las buenas noticias es que este pecado ya ha sido castigado en la persona de su Hijo. Y aunque ese es el mensaje más importante de la Biblia, al mismo tiempo la Biblia es un libro que no es ajeno a nuestra vida. Lamentablemente muchos creyentes terminan por creer esto. Terminan por creer que la Biblia no es un libro que nos hable de nuestras situaciones o de las circunstancias que vivimos en el aquí o en el ahora. De tal manera que algunos hermanos terminan por separar lo que llaman una vida secular y una vida espiritual. Como si entonces fueran dos áreas completamente distintas. Dios no se mete en lo secular, Dios sí se mete en lo espiritual. Y lo que es muy interesante, hermanos, es que el incrédulo no piensa lo mismo. Porque yo sé que muchas veces hay un temor en algunos hermanos, puede ser que lo hayan tenido, yo he pasado también por esto, en el que a uno realmente no le gustaría decir que es cristiano. Ya sea en el lugar de trabajo, ya sea en el vecindario, ya sea con alguna persona. A veces uno no le gustaría decir eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente si uno hiciera algo malo, la gente diría, uy, ese que es cristiano, ¿no? Los incrédulos, interesantemente, no separan entre la vida secular y la vida espiritual. De hecho, la unen. Así también nosotros deberíamos de unirla.
Así que cuando el creyente se ve en una situación nueva que es distinta, puede cometer el mismo error pensando que hay una vida secular y una vida espiritual. Y como hay una vida secular, entonces termina por creer que sus únicos recursos para enfrentar una situación son los recursos que el mundo le puede dar. Por ejemplo, una reputación, una autoridad, dinero, posesiones, conocimiento o amistades. Enfrentamos una situación difícil económicamente hablando y nuestros ojos se enfocan, por ejemplo, en la billetera, en la cuenta del banco. O vemos el calendario para saber cuántos días faltan para que vuelva a caer el siguiente depósito. Nuestros hijos a veces puede ser que estén pasando por un momento de rebeldía en el centro comercial, así que empezamos a prometer helados, juguetes o cualquier otra cosa para ver si con eso los controlamos. Tenemos un problema con nuestro cónyuge y pensamos que lo mejor es que cada quien se dé su tiempo, que si dejamos pasar el día las cosas se van a arreglar. Ya se le bajará el coraje, ¿no? Decimos. A veces dejamos que el mismo mundo nos informe cómo debemos tratar con el pecado. La desobediencia, la seducción del mundo, la rebeldía, el ser una persona quejumbrosa. Y terminamos por pensar que todo eso forma parte del proceso natural del crecimiento del ser humano. A esto el mundo le llama etapas, como si fuera algo momentáneo, ¿no? Como si fuera algo que llega de improviso porque está en una etapa y entonces se va a ir de la misma manera, ¿no? Como si los padres, los cónyuges o los hijos no tuvieran otra cosa que hacer sino esperar hasta que esa actitud o ese comportamiento se vaya en ellos mismos o en otros. En el fondo de todo esto, como creyentes podemos preguntarnos, bueno, y entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿O cómo viviremos? Y esta es la pregunta que el escritor de Hebreos se prepara para responder y que le tomará todo el resto de la carta. Una carta que es muy pastoral porque no solo ofrece todo un contenido teológico, sino que es posible encontrar en ella un amor sincero hacia las personas a las que el escritor de Hebreos se está dirigiendo. Creyentes que han sido perseguidos o que están siendo perseguidos y que están dudando si realmente no es mejor idea regresar al judaísmo. Así que entonces, ¿cómo viviremos? De acuerdo a todas las verdades que el escritor de Hebreos nos ha dicho desde el primer versículo hasta el capítulo 10, versículo 18, ¿cómo viviremos? Bueno, para responder a esta pregunta, el escritor bíblico primero nos llama a recordar cuáles son nuestras dos posesiones que tenemos los creyentes. Y esto es importante, hermanos, porque así como cuando tenemos un problema económico y vamos a ver cuánto dinero tenemos para enfrentarlo, como creyentes ya hay algo que tenemos y a veces se nos olvida qué es lo que ya tenemos. Y esto es algo, lo que viene a continuación, es algo que siempre los creyentes tienen de manera disponible. Vamos a leer los versículos del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Dos cosas. Libertad para entrar en el lugar santísimo. Y la otra, un gran sumo sacerdote. De esto es lo que vamos a hablar, lo que el creyente ya tiene y con lo que el creyente cuenta. Entonces, lo primero, o en primer lugar, es que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, hermanos, no hay lugar más exclusivo en todo lo creado que ese lugar. Que el lugar en el cual Cristo está sentado reinando. El lugar santísimo. Porque es el lugar en donde Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos dice Hebreos 1:3. Y no es un lugar al que podamos entrar por nuestros esfuerzos. No tuvimos que hacer nada para ganarnos la oportunidad de estar ahí, sino que esto fue, de acuerdo al versículo 19, por la sangre de Jesucristo. Así que cuando la Biblia habla de libertad, hermanos, esta palabra en la Biblia no tiene ataduras. La libertad significa lo mismo que en griego que en español, o en hebreo y en español.
Así que en este sentido, ninguno de nosotros, hermanos, resulta impertinente cuando vamos a la corte celestial, cuando vamos al lugar santísimo en oración y estamos conversando delante de Dios. Por ejemplo, usualmente los niños pequeños llaman frecuentemente a sus padres. Les indican todo lo que ven, les hacen preguntas de todo, a veces son muy repetitivos, a veces hacen la misma pregunta y la misma pregunta la pueden realizar varios momentos, incluso durante el día. En ocasiones yo a mi hijo le respondo una pregunta, a mi hijo mayor le respondo una pregunta ahorita, para que solo en 2 horas después me la vuelva a preguntar. Y luego cuando llega la noche, otra vez me vuelve a preguntar la misma pregunta. Y usualmente las personas mayores, los abuelos, los padres, se suelen desesperar con los niños pequeños porque siempre están a veces preguntando lo mismo. Pero hermano, ¿cuántas veces se han acercado a Dios como a un niño pequeño? Un montón de veces también. En ninguna de esas conversaciones Dios nos ha dejado de escuchar. La deuda teológica más profunda que tengas, Dios está dispuesto a escucharla una y otra vez. No es como ese profesor en la escuela al que le preguntaban una vez, profesor, ¿cuándo es el examen? Y el profesor lo dice. Y luego alguien se pierde por ahí y dice, profesor, ¿cuándo es el examen? Y bueno, que ya lo dije, ¿no? Pregúntenle a alguien más. No se desespera. O sea, Dios no se desespera porque le pregunten una y otra vez la misma pregunta, ¿no? Quizá hay cientos de iglesias ahora en este mismo momento que quizá están teniendo su culto, su escuela dominical, y quizá en varios de estos lugares hay muchos hermanos quizá haciéndose hasta la misma pregunta, y Dios va a responder a todas ellas. En otras palabras, aquel que confía en Jesucristo está siempre delante de una puerta abierta, con libre y abierto acceso a Dios y con los pecados expiados por medio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, Dios no es hostil hacia nosotros, sino que nos recibe con sus brazos amorosos bien abiertos, porque ahora Él ya no nos ve más en nuestra condición de pecado, miseria y enemistad, sino que en nosotros ve a Jesucristo, su Hijo, y nos trata como a tales. Que esto es así es evidenciado en el versículo 20. Véanlo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando aquí habla de la palabra cuerpo, el escritor bíblico se refiere a todo el ministerio en vida y muerte de Cristo, por el cual puede hacer este bendito intercambio entre nuestros pecados y su justicia. Él padeció la ira que merecía nuestros pecados y su justicia nos es imputada o atribuida a nosotros. Eso es algo que lo dice también Pedro en 1 de Pedro 2:24 y lo dice de este modo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste también sanados. Pero además, el versículo enfatiza lo que ya habíamos comentado con anterioridad, que este camino es nuevo y que está vivo. Es nuevo porque la ley ceremonial no podía conseguirlo de manera perfecta. Y porque jamás se podría cumplir con la ley moral de Dios de manera perfecta. Nadie podía haber hecho esto. Pero está vivo este camino porque Jesús vive para siempre, para asegurarnos siempre el acceso directamente con Él. Él es, en este sentido, el velo a través del cual somos invitados a pasar para poder estar siempre en la presencia de Dios, sin ninguna limitante. Esta es ya nuestra primera posesión, que tenemos libertad para ir al lugar santísimo, que tenemos libertad para estar ahí. Es una libertad que solamente el creyente tiene. Si cuando andamos por algún apuro, por alguna necesidad, tenemos la libertad de ir directamente con Dios y decirle las cosas, ¿no? Decirle lo que estamos pasando, arrojarnos a Él, a veces en llanto, a veces con muchas dudas, o a veces quizá muy felices en agradecimiento de algo. Ahora, pero ¿cuál es nuestra segunda posesión? Esa está en el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, el punto aquí es que aquel que abrió y nos aseguró el camino
para estar en la presencia de Dios está ahí mismo. Por ejemplo, en la Casa Blanca en Estados Unidos hay unos tours y uno puede visitar se le llama la oficina oval, si no me equivoco ahora, pero es el lugar donde se siente el presidente de los Estados Unidos. Y hay tours para que uno pueda entrar ahí, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que pagar el boleto o si puede entrar de otra manera, pero uno entra, va recorriendo la Casa Blanca y llega al lugar mismo donde se siente el presidente y da sus avisos más importantes. Pero muchas veces, más bien, no está ahí el presidente. O sea, eso es para el tour, para los turistas, pero no está. A diferencia de eso, nosotros cuando vamos al lugar santísimo, ahí está Cristo. Ahí está el sumo sacerdote escuchándonos, ¿no? Por ejemplo, pensemos esto. Supongamos que yo voy a la casa de ustedes. Bueno, perdón. Yo les digo que voy a ir a su casa, ¿no? Y que voy a llevar, no sé, a un amigo a su casa. Y digamos que ustedes están solos en su casa y llega una persona, yo no estoy, y toca su puerta y les dice, oye, yo vengo, soy el invitado del hermano, ¿me dejas pasar? ¿Qué harían? No dejamos pasar tan fácil a una persona. En cambio, si yo fuera con una persona que ustedes no conocen y pidiéramos pasar, ¿qué pasaría? Sí, nos dejarían pasar. ¿Por qué? Porque a mí me conocen. De la misma manera, Cristo está en el lugar santísimo representándonos y alegando eficazmente por nosotros para que podamos ser aceptados, y nos está asegurando y está enviándonos a su Santo Espíritu para poder ser capacitados y facultados para poder ser adoradores y sacerdotes delante de su trono. Debido a que ahí está nuestro sumo sacerdote, sabemos que pertenecemos allí donde Él está. Así que nos podemos acercar confiadamente y con libertad. Ahora, en este punto, algunos podrían decir, bueno, tengo todo eso, pero ¿y ahora qué? Bueno, déjenme decirles que la libertad en Cristo es una verdadera libertad. Y si estamos unidos a Él, hay lugar para el contentamiento en cualquiera que sea nuestra condición. Debido a que nuestro sumo sacerdote es uno que no solo se ha colocado en nuestro lugar y que ha llevado el sacrificio que tú y yo no podíamos, y porque es por quien Dios ha hablado, quien es el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como dice Hebreos 1, del 1 al 4, sencillamente, hermanos, no hay nadie más a quien acudir. Porque ¿a quién vas a ir si en Cristo tienes todo esto? Y quiero hacer una pausa aquí porque no tengo idea, hermanos, ¿de dónde sacamos la idea de que si somos cristianos podemos evitar el dolor emocional, físico o psicológico? No hace mucho leí la historia de una mujer que era de hecho nueva en la fe, y que ella estaba lidiando con la diabetes de su hijo pequeño, apenas un niño. Y algunas personas en su iglesia le habían dicho que si ella tuviera una fe robusta y si ella fuera una cristiana más comprometida, no tardaría en desaparecer la enfermedad del niño. En este punto, seguramente eso ya les parece raro. Pero aquí no acaba la historia. Porque estas personas le dijeron a esta mujer que ella tenía que demostrar su fe. Y la manera para demostrar su fe era que ella debía de dejar de inyectarlo con insulina todos los días. Eso es terrible. Porque si ella lo hacía, pues Dios no honraría su fe y el niño, por lo tanto, no se sanaría. Este tipo de consejos son sumamente peligrosos porque si ella detenía la insulina y el niño moría, ella sería la responsable. Si ella continuaba suministrando la insulina y la enfermedad del niño continuaba, entonces la culpable también sería ella también. Afortunadamente, esta mujer conoció a alguien que la ayudó a escapar de todas estas mentiras. Nosotros también debemos agradecer cuando Dios nos da esas oportunidades para corregir las terribles mentiras. Sin embargo, hermanos, a veces somos como esas personas terribles
o con terribles consejos que aplicamos a nosotros mismos. Estas mentiras se oponen completamente a la libertad que tenemos en Cristo, nuestro sumo sacerdote, para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no entender la verdad acerca del dolor nos coloca en una horrible prisión de culpa, de resentimiento, de ira y de envidia. Vayan por favor conmigo una vez más al Salmo 73 que leímos durante el culto. Y vean que esta es una declaración sumamente honesta de Asaf, quien fue el que escribió el Salmo. Salmo 73, versículos del 1 al 14, voy a leer para ustedes. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es una sorprendente declaración esta. Porque el salmista Asaf está diciendo, lo voy a decir para nosotros, ¿y qué de bueno tiene ser cristiano? Finalmente están todos estos que alcanzan riquezas. Estos murmuran contra Dios y no les pasa nada, porque los vemos directamente, hermanos. Estos hablan de manera altanera, no les pasa nada. Persiguen a la gente, la maltratan, se burlan de ellos y no les pasa nada. Y dice el versículo 13, esto es sumamente doloroso, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, ¿y de qué sirve seguir la ley de Dios? ¿De qué sirve guardarse del pecado si finalmente soy azotado todo el día? Esta es una honestidad muy profunda del salmista y es muy posible que nosotros también hayamos pasado por ella. Quizá cada uno de nosotros pudiera decir lo mismo. Porque cuando hablamos del dolor, cuando hablamos de las circunstancias que nos rodean, es normal que a veces nos preguntemos a causa del pecado, ¿por qué me va así a mí? ¿Por qué no me va como a los impíos que parece ser que todo les va tan bien? ¿No? Y esto pasa, hermanos, cuando no entendemos la verdad acerca del dolor, comenzamos a confiar en las cosas que no tenemos. Anhelamos lo que no tenemos o llegamos a realizar actos vergonzosos para conseguir lo que no tenemos. Así que debemos poner atención a lo que la Biblia nos dice acerca del sufrimiento. Porque si alguna vez han estado por un sufrimiento y han ido y se han olvidado de las cosas que ya tenemos, que es libertad para entrar al lugar santísimo y que tenemos a este gran sumo sacerdote, cuando se nos olvida eso, inmediatamente empezamos a pensar en estos términos de una manera completamente horizontal. Y entonces empezamos a tener envidia de lo que nos pasa. Empezamos a tener ira o enojo por lo que nos ha pasado, ¿no? Algo pasa y ¿por qué Dios permitió todas estas cosas? ¿No? O estoy sumamente, mi familia pasa por toda una terrible circunstancias y para todas las circunstancias a lo mejor necesito dinero. ¿Y por qué Dios no me da a mí, por ejemplo, mucho dinero? Porque otras personas deben tener esos mejores puestos. ¿Y por qué no yo tengo todos esos puestos? Cuando se nos olvida lo que tenemos, solamente actuamos de esa manera horizontal, inmediatamente, a veces sin que nos demos cuenta, terminamos por caer en todo ese tipo de presiones. Es posible que terminemos por envidiar a otra gente, como le pasa al salmista directamente. Ahora, así que es necesario poner atención en lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento. Y una de esas cosas es que es un engaño pretender que hay cosas que funcionan o que están reparadas cuando no es así. Me voy a explicar. Debido a que vivimos en un mundo caído, hermanos, eso significa que experimentaremos el pecado de otros.
lo que incluye su negligencia, su pereza o su indiferencia. ¿A poco no es terrible escuchar las noticias y que por la imprudencia de un conductor una familia murió? Es sumamente terrible. En un mundo caído vamos a experimentar la negligencia, la pereza, la indiferencia y el pecado de todas las demás personas, porque el mundo está caído, hermanos. El mundo no está reparado. Así que vamos a experimentar esos problemas. El mundo está caído. Consideremos Romanos 8 del 18 al 23. Leemos durante el culto la sección que sigue, pero ahora vamos a enfocarnos un poco, aunque sea brevemente, en la sección anterior. Romanos 8 del versículo 18 al 23. Romanos 8 del versículo 18 al 23. Vean esto. Romanos 8 a partir del 18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aunque este pasaje tiene muchas buenas noticias, sobre todo hacia el final del capítulo, también presenta realidades que no nos conviene ignorar. El pasaje dice que hay aflicciones para el tiempo presente. Lo mismo dice que hay vanidad en la creación. Hay esclavitud de corrupción. Y así como la creación gime, nosotros también lo hacemos. Así que, hermanos, como vivimos en un mundo caído, el dolor va a ser real y experimentar el pecado de otros va a ser real. No podemos pensar que como somos creyentes no vamos a experimentar eso. No, el mundo está caído. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que solo tengamos que acostumbrarnos a las cosas malas. Hay una historia maravillosa al respecto de esto. Tómenla seriamente, ¿no? Era una mujer que fue a visitar a una mujer que leía las cartas del tarot, ¿no? Y la mujer le dice a la tarotista, le dice: ¿qué dicen las cartas sobre mí? Y la mujer le dice que vas a tener sufrimiento, dolor y pobreza hasta los 40 años. Y luego le dice la mujer: bueno, ¿y después de los 40? Bueno, para entonces ya te habrás acostumbrado. Bueno, no necesariamente quiere decir que tengamos que acostumbrarnos a las cosas malas, hermanos. Porque Dios es Dios. Y Él responde a nuestras oraciones, tiene compasión por nosotros e interfiere y cambia nuestras circunstancias. Y hermanos, esto es siempre, Dios siempre responde a nuestras oraciones, aunque muchas veces no sea de la manera en que queramos que lo haga. Pero hermanos, los creyentes, como lo he dicho hace un momento, no tenemos un pase gratis en términos de dolor. Por ejemplo, muchos hermanos durante la época de la pandemia no tuvieron un pase gratis por la pandemia, ¿sí o no? Muchos hermanos en la fe murieron a causa, por ejemplo, del COVID. No porque seamos cristianos significa que podemos, no sé, presentarle a la enfermedad, al dolor, a la angustia, a la muerte, a la tristeza, a la pobreza, una carta que diga: soy cristiano, no me toques. No, eso no es así. Eso no pasa así con el creyente. El creyente sabe que está en un mundo que está corrompido. El punto es que también, hermanos, vamos a llegarla a pasar mal. Pero también que nos meteremos en problemas cuando pensamos que no deberíamos de pasarla mal. Cuando tratamos de evitar los problemas o cuando pretendemos que las cosas no están mal. Porque, hermanos, si no reconoces tu problema, no podrás nunca solucionarlo. Si finges que no tienes un problema, no puedes arreglar el de nadie.
Y si crees que no deberías tener un problema, te matarás de culpa por tu problema. Y esto tiene sus consecuencias. Una muy grave es que pierdes la libertad para ser honesto, de descubrir la fidelidad de Dios y regocijarte en lo que Él hará. Aquel que no es honesto le da paso al miedo inmediatamente. Muchos cristianos dejan de orar por algo, a veces hasta que están viviendo. Incluso pierden valentía. Pero vean 2 de Timoteo 1, del 7 al 8. 2 de Timoteo 1, del 7 al 8. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 8 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa ¿de qué? De las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, hay muchos creyentes que cuando dejan de ser honestos, temen que no pueden ir a Dios, que no pueden volver a confesarle todo lo que traen, porque no son honestos consigo mismos. Como no son honestos, esta pérdida de honestidad los hace que comiencen a pretender delante de aquellos que podrían echarle una mano. ¿Como lo es quién? La iglesia. Sus pastores o algún hermano o hermanos maduros en la fe. Así que, hermanos, si están pasando por algo, no duden en algún hermano maduro en la fe comunicarlo o ir finalmente en primer lugar a Dios, porque es sumamente incorrecto ser honesto, ser deshonesto con nuestro propio pecado y con lo que estamos viviendo. Porque, hermanos, ven, de regreso a Hebreos capítulo 4. Esta parte la habíamos reflexionado hace un tiempo, pero seguramente el escritor de Hebreos estaba pensando también en esto y que sus oyentes recordaran esto que él acababa de decir. Vean Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, vean otra vez la palabra tener, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, lo que es nuestro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, o sea, con libertad, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que ahora ya sabemos por qué tenemos acceso al libre trono de gracia. Porque aquel que pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, también sabe todos nuestros dolores pasados, presentes y futuros. Entonces, hermanos, la pregunta con la que podríamos terminar es, ¿por qué no ir a Él si hay tal libertad? Hace un momento estábamos reflexionando en la escuela dominical que es difícil, por ejemplo, tener un encuentro con el presidente de la República. Aunque nos paráramos afuera de Palacio Nacional y le gritáramos, seguramente no saldría ni siquiera por la ventana a decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿No? O pasa, ¿no? Tómate un café y me cuentas cuál es tu problema. No tiene tiempo para nosotros. Claro, porque como presidente tiene que hacer muchas cosas. Pero Dios, que está sustentando todas las cosas por la palabra de su poder, siempre va a estar disponible para nosotros. Siempre. Ahora, aquí hay algo que también hay que decirlo. Porque de vuelta al capítulo de Hebreos, capítulo 10, bien que el versículo 19 dice, así que hermanos. En otras palabras, esto que he venido diciendo solo lo dice a los hermanos. Si hay alguien aquí que no está en Cristo, déjame decirte que estás por tu cuenta. Justo como al mundo le gusta pensar. Se pretende libre, pero no lo estás.
Tienes que reconocer que estás esclavizado a la ira, al rencor, a la envidia y que no puedes salir de ahí ni tampoco quieres y que le vas a echar las culpas a las circunstancias, a las personas, a otra gente, a Dios, nunca a ti mismo y vives de esa manera. Si esa es tú, si ese eres tú el día de hoy, tienes que ir a Cristo. Él está con los brazos bien abiertos para recibirte. Él fue a la cruz a morir por los pecados de su pueblo. Entonces, ve a Él para que entonces compartas esto que tienen los hermanos. ¿Cuál es la aplicación para el creyente? Hermanos, no alcanzamos a comprender lo vasto y lo ancho de los favores o dones conquistados por Cristo en la cruz para nosotros. Esto es más profundo, de hecho, de lo que pensamos. El autor nos ha presentado uno de los privilegios más grandes que el humano pueda llegar a disfrutar, que es llegar con confianza y libertad sin obstáculos a la presencia misma de Dios para disfrutar de Él. Por lo tanto, hermanos, tenemos que adorar a Dios con más gozo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, y alabémosle con corazón y con total convicción a nuestro Padre. Como dice Pablo, vayan a 1 Corintios 1, del 12 al 14. Colosenses 1, del 12 al 14. Colosenses 1, del 12 al 14. Así que, hermanos, con gozo, dice el versículo 12 de Colosenses 1, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar.